Dios les bendiga a todos, hermanos. Vamos a dar inicio al estudio de la doctrina. Vamos a iniciar con una oración, pidiéndole a Dios perdón y consagrando este tiempo para que podamos entender su palabra. Les pido pongan en silencio sus teléfonos, tomen su lugar y traten de controlar a los nenes, ¿sale? Vamos a hacer una oración. Te damos las gracias, Padre, por el tiempo que tú nos das. Gracias por cada hermano, por cada hermana que hoy se congrega para conmemorar la resurrección de Cristo. Te rogamos, Señor, por aquellos hermanos que no tienen la posibilidad de venir el día de hoy. Te rogamos, Dios, también por aquellos que están padeciendo. Pero suplicamos especialmente para que tu palabra pueda iluminar nuestro corazón con el poder de tu Santo Espíritu. Perdona nuestras faltas, Señor. Ten misericordia de nosotros. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Doctrinas concernientes a la salvación, que básicamente es el primer tema que abordan los primeros rudimentos. Si recuerdan que los primeros rudimentos están seccionados por 3 temas: soteriología, eclesiología, escatología. Y con respecto a la soteriología o las doctrinas concernientes a la salvación, estamos abordando 3 doctrinas importantes, que son la justificación, la santificación y la glorificación. Básicamente son los 3 tiempos de nuestra salvación. Y hace 8 días hablábamos un poquito sobre la definición de justificación y hacíamos una pregunta: ¿nosotros los cristianos somos justos? Y respondíamos a esta pregunta de una manera muy sencilla: no, los cristianos no somos justos, hemos sido declarados justos. ¿Se entiende? Legalmente fuimos declarados justos, pero no somos justos. Puesto que si fuéramos justos, entonces ya no tendríamos pecado, seríamos perfectos, no tendríamos batallas, no tendríamos ningún error. Pero ningún ser humano es justo, ni nosotros los creyentes. Seguimos siendo injustos, pero declarados justos de manera legal delante del trono de Dios, nada más. De manera que si un cristiano muere hoy, independientemente de sus acciones, de su calidad de vida, este individuo va al trono de Dios, obtiene salvación, porque legalmente ya fue declarado justo. En eso debemos recordar que las obras no influyen ni para bien ni para mal en cuanto a nuestra salvación. Si hemos sido justificados, tenemos segura la salvación. Recordando las palabras de Pablo, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero tenemos que hacer una parada y hablar un poco de la condición del ser humano ante la justicia de Dios. Entonces, en esta sesión estaremos charlando sobre cuál es la condición del ser humano ante la justicia de Dios. Bueno, yo creo que todos ustedes estarán de acuerdo que el ser humano es una criatura valiosa. Somos valiosos, hermanos. Cuando hablamos del ser humano, cuando reflexionamos sobre el hombre en el relato de las Escrituras, podemos llegar a 2 conclusiones. La primera, que el ser humano es una criatura suprema, valiosa, que posee capacidades por encima de las otras criaturas. ¿Y por qué? Porque la Biblia destaca que el ser humano es imagen y semejanza de Dios. Lo vemos en el Génesis capítulo 1, lo vemos en el diluvio. Dios le dice a Noé: no derramen sangre de hombre, porque a imagen de Dios es el hombre. Y en ese sentido, Dios nos considera valiosos precisamente porque somos imagen y semejanza de Dios.
Sin embargo, cuando seguimos examinando en las Escrituras, también nos podemos percatar que por otra parte, aunque valioso y siendo imagen y semejanza de Dios, el hombre es la criatura más perversa, es la criatura más torcida, más corrupta y depravada que existe en esta creación. Entonces, por una parte, hablamos de la grandeza del ser humano y por otra parte, hablamos de su bajeza. Las dos cosas aparecen en la Biblia. Por una parte, somos imagen de Dios, somos seres conscientes, somos creativos, somos inteligentes, somos racionales, podemos entender muchas cosas, pero por otra parte somos la criatura más perversa, incluso Santiago dirá por encima de los demonios, porque los demonios también creen y tiemblan. En ese sentido, hoy vamos a hablar de la condición del ser humano ante la justicia de Dios. Vamos a reflexionar a partir de lo que nos dice Romanos 3:10, verso 10 al 18. Romanos 3, del verso 10 al 18. Bueno, antes de dar lectura me gustaría mencionar que si existe un libro, una carta, en la cual se define muy bien todo esto que estamos mencionando como justificación, la naturaleza del ser humano, santificación, glorificación, esa es la carta a los romanos. Por eso les hago la invitación a que en casa, durante la semana, echen mano de esta carta y estén leyendo de manera consciente la carta a los romanos. Bueno, Romanos 3, verso 10 al 18, dice de la siguiente manera: como está escrito. Primero quiero que noten que Pablo no llega a una conclusión a partir de sus ideas o a partir de su inteligencia. Pablo llega a una conclusión a partir de lo que enseñan las Sagradas Escrituras. La expresión es, como está escrito. Lo que se dice del verso 10 en adelante, básicamente es una composición del Salmo 14 con Isaías capítulo 58 y capítulo 59. Veamos cómo dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. En esta primera parte noten que se usa una figura de adición, así se llama. Una figura de adición es cuando se añade constantemente una expresión. En el judaísmo este tipo de figuras se usan para enfatizar una realidad. En este caso quiero que noten de manera panorámica del verso 10 al verso 12 y vean de lejos que hay una frase que se repite constantemente. ¿Cuál es? No hay. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El énfasis aquí es que el ser humano no tiene o no posee nada bueno en cuanto a justicia se refiere. El ser humano está corrompido hasta el núcleo. Vean, verso 10 nos habla de cómo el pecado ha infectado su justicia moral. Pregunta: ¿existen seres humanos que realizan buenas obras o no? Pues sí, pero esa justicia no es justicia. Está infectada por el mal, está infectada por el pecado. También se dice, no hay quien entienda. El entendimiento, la conciencia del ser humano también está infectada por el pecado. No hay quien busque a Dios. Pregunta, ¿el hombre tiene voluntad o no? Pues sí, el hombre tiene voluntad. Algunos teólogos usan correcta o incorrectamente el concepto de libre albedrío. No vamos a discutir eso. El punto es que el hombre sí tiene voluntad, pero ¿su voluntad está infectada? ¿Su voluntad está inclinada al mal? Sí, porque no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Su rectitud, su bondad, su moralidad también
porque no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y usted podrá decir, pero ¿cómo es posible esto? Si mi vecina, si mi abuelito, si mi tía, son personas que hacen el bien, son personas que viven en rectitud. ¿Cómo se llama esta lección? La condición del ser humano, ¿ante quién? Ante la justicia de Dios. Miren, ¿para mí existen personas buenas o no? Para mí sí, pero para Dios no existe nadie bueno. ¿Se acuerdan de Cornelio, varón justo y temeroso de Dios, y que abundaba en buenas obras? ¿Hombre bueno o no? Para Lucas lo era, pero según lo que dice aquí Romanos, para Dios no. En ese sentido debemos distinguir cuando leemos algunos pasajes, porque a veces se habla de la justicia del hombre en referencia a nuestra justicia, y si ponemos ese equilibrio, pues hay gente buena para nosotros delante de nuestros ojos, hay gente justa, pero ante la justicia de Dios no hay justo ni aún uno, todos son malos, todos son perversos, todos nos hemos desviado. En ese sentido, en el primer punto, hablaremos del pecado, o también le podemos llamar la naturaleza pecaminosa, como algo que está arraigado en el hombre desde su concepción. Vamos a hablar de cosas que pueden ser controversiales para algunos, pero sí me gustaría mencionar esto. ¿En qué momento el hombre es ya una criatura pecaminosa, mala, inclinada a lo injusto y a lo malo? Pues lo que estamos sugiriendo en este primer punto es que el pecado o la naturaleza pecaminosa está arraigada en el hombre desde su concepción. Por favor, le voy a pedir a dos hermanos que me apoyen en voz alta, alguien con el Salmo 51, verso 5, y alguien más con Job 25, 4. Primero damos lectura al Salmo 51, 5. He aquí, en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. Noten cómo David dice, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. No solamente, mis hermanos, es el hecho de que David en algún momento decidió pecar, eso es otra cosa. El punto es que la naturaleza de una criatura, vamos a pensar de un bebecito, ya tiene ese chip, ya tiene esa infección, esa inclinación hacia el mal. Pregunta, ¿tenemos que enseñarle al niño a hacer travesuras para que las haga? No, el niño por naturaleza las va a hacer. Al niño no le tenemos que enseñar a ser malo o a ser bueno. Le tenemos que enseñar a ser bueno, obviamente, pero el niño por naturaleza siempre elige lo que está mal. Miren, cuando estamos en el vientre de nuestra madre, tenemos que reflexionar un poco sobre esto, hermanos. ¿Qué hacemos para comer? Nada. ¿Qué hacemos para existir? Nada. Mamá come y se alimenta a favor nuestro, y cuando llegamos a este mundo, o cuando salimos de mamá, si queremos comer, ¿qué hacemos? Lloramos. Si queremos que nos carguen, lloramos. Bueno, el niño llega a los 5, 4 años, 6 años, y si quiere jugar o si quiere un juguete en la plaza, ¿qué hace? Berrinche, llora. Ahora, ¿el niño ya es consciente en ese punto? Sí, ya es consciente, pero no hablando de la conciencia, el niño o el ser humano es proclive o está inclinado al mal desde que se concibe. Ahora, usted puede ver un bebecito y decir, qué bonito es. ¿Cómo el pastor Carlos se atreve a decir que este niño está inclinado al mal? Bueno, una cosa es que el niño no sea consciente, y otra cosa es que su naturaleza es hacer lo malo, porque es hijo de Adán, ¿se entiende? Obviamente, hablaremos también de quiénes son condenados y quiénes no. No por ser pecador el niño va a ser condenado, ¿sí? Lo que nos califica como seres condenados es la conciencia. Pero hablaremos de esto más adelante. Job 25:4, por favor, alguien más. ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio de nace de mujer? Vean lo que dice el texto. ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios?
Pregunta, ¿el hombre se puede justificar? Por sí solo no. Dios lo puede justificar. Pero ¿cómo se justificará el hombre para con Dios? Y vean la siguiente expresión. ¿Y cómo será limpio quién? El que nace de mujer. La pregunta es, ¿Job da por hecho que el bebé viene mal? Sí, porque ¿cómo será limpio el que nace de mujer? Cuando como cristianos no concientizamos sobre esta realidad, la tendencia puede ser que el niño se desvíe en algún punto de su vida, puesto que el papá piensa es que mi niño es bueno, en él no existe el pecado, ¿no? O pensamos que un rito, una confirmación, una comunión, un bautismo, puede borrarle ese tipo de acciones. La realidad es que todo ser humano, todos nacemos con esa inclinación. Adán no nos heredó la culpa, eso hay que señalarlo. ¿Qué nos heredó Adán? El pecado. La culpa la adquirimos en el momento en que somos conscientes de nuestras acciones. Miren, un recién nacido, no sé, vamos a pensar 5 o 6 meses, ¿peca o no? Pues sí. ¿Es consciente? No es consciente. Es una criatura pecaminosa, pero no es una criatura culpable. ¿Por qué? Porque lo que califica a un ser humano como culpable y digno de condenación, ¿qué es? Su conciencia, ¿sale? Y en ese sentido, de una forma que yo no puedo explicar, tanto los bebitos que mueren como las personas que nacen con una dificultad cerebral no tienen la facultad de ser condenados, puesto que no tienen conciencia. Ahora, recuerden que es la conciencia, para muchos hombres, lo que los va a calificar como dignos de condenación. Ahí en Romanos, por favor, solo para dejar en claro esto, capítulo 2, versículo 15 y 16, hablando de aquellos que nunca escucharon del Evangelio. No se dice que se van a salvar, pero sí se nos dice de este tipo de personas que su conciencia es suficiente para calificarlos como responsables delante de Dios. ¿Cómo dice el verso 15? Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Miren, ¿qué nos defiende? ¿Qué nos acusa? Nuestros razonamientos, nuestra conciencia. Y en ese sentido hay que distinguir. ¿Un bebito que muere era una criatura pecaminosa o no? Sí, si no fuese pecaminoso no tendría por qué morir, ¿verdad? La otra pregunta es, ¿ese bebito que murió y que era una criatura pecaminosa, obviamente, ¿es culpable y condenado? No, porque lo que lo responsabiliza es su capacidad para discernir, su conciencia. Aquí queda claro esto, ¿verdad? Pero el punto es que todos nacemos con la inclinación al mal. Todos aquí somos potenciales asesinos, ladrones, homicidas, etc. Bueno, en ese sentido la culpa la adquirimos en el momento en que somos conscientes de nuestras acciones. Y claro que podríamos hablar de niveles de conciencia y de culpa, pero eso no es el tema. Bueno, también en la otra diapositiva se sigue hablando de esto. La culpa la adquirimos cuando somos conscientes de nuestras acciones o pensamientos pecaminosos. Ya leímos Romanos 2:15, ¿verdad? Sin embargo, lo que queremos enfatizar es que todo ser humano, hijo de Adán, nace inclinado al mal y a la injusticia. Todos. Miren, aquí tenemos niños, ¿verdad? Voy a ser muy específico. Hay niños que están aquí en el culto a veces y saben que está mal llorar y gritar. Ahorita están tranquilitos, ¿verdad? Pero lo saben. Hay hermanos que dicen, no, es que mi niño no lo entiende todavía, apenas tiene 3 años. Sí entiende el bebé, aunque tenga 2, 3 añitos, sí lo capta muy bien, pero tiene una inclinación y una tendencia a hacer lo que es incorrecto, pero también porque como padres no dimensionamos que el niño muchas veces ya capta y ya está razonando la situación. Pero la inclinación del niño nunca va a ser vine a la iglesia para ayudar, o papi, mira, no me des el juguete, yo sé que tienes necesidad. La inclinación del ser humano siempre será hacia el mal. Ahora, en segundo lugar,
hablemos de lo que es el pecado, ¿no? ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el mal? Bueno, el pecado se define como toda acción, pensamiento o inclinación que va en contra de la justicia de Dios. Básicamente, la palabra pecado, que tiene muchas palabritas en griego y en hebreo, este concepto de pecado se puede definir como toda acción que no se conforma al amor, toda acción que no se conforma a Dios, todo pensamiento, toda obra que no está de acuerdo a la justicia divina. Y recuerden que en la justicia de Dios no es contraria al amor. El amor es justicia y la justicia es amor. En ese sentido, todo lo que no se conforma a Dios se define como pecado. Me vienen a la mente algunos pasajes. A ver, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Dice que si comes o bebes y no consideras a tu hermano débil, has pecado en contra del amor. En ese sentido, todo lo que no se conforma a Dios se define como pecado. En la diapositiva dice, el pecado se define como toda acción, pensamiento o inclinación que va en contra de la justicia de Dios. Primera de Juan 3:4 dice que el pecado es infracción de la ley. En el contexto de la primera de Juan, la ley se refiere a la ley de Cristo, falta de conformidad al amor, que nos amemos los unos a los otros como Él nos amó. Eso es pecado, infraccionar ese mandamiento en particular, al menos en ese contexto. En el texto griego la palabra pecado es la palabra amartía, de ahí viene la materia de amartología, que es la materia que estudia sobre el pecado. Y esta palabra amartía literalmente significa errar en el blanco. Esta palabra por sí sola funge como una figura, lo cual nos indica que todo lo que somos y hacemos es similar a un arquero que falla en su puntería. En otras palabras, somos y hacemos todo en contra de la justicia. Básicamente eso es pecado y eso significa ser un pecador. Ahora vamos a pensar en una pregunta. ¿Somos pecadores porque pecamos o pecamos porque somos pecadores? Reflexionen bien esta pregunta, hermanos. Fíjense. No somos pecadores porque pecamos. No es que yo nací limpio y de repente me convertí en pecador porque empecé a pecar. Pecamos porque somos pecadores. Esa es nuestra naturaleza. Es más, el problema ni siquiera son nuestras acciones. El problema somos nosotros. ¿Se entiende? Bueno, en tercer lugar, el pecador se define en la Biblia, fíjense lo que vamos a decir, como un ser totalmente corrompido. O sea, la Biblia no dice que el hombre es mitad bueno, mitad malo, o un 10% bueno, un 90% malo. La Biblia define a todo ser humano, a todos nosotros, como seres totalmente depravados, corrompidos, infectados por el mal. Hay un tipo de evangelismo que no es muy bueno. Llega el evangelista, el predicador, sea quien sea, y te dice, si usted muriera hoy, ¿a dónde iría su alma? Bueno, pues no sé. Dice, bueno, le voy a ayudar un poquito. Si usted pudiera poner en una balanza sus obras, ¿cuáles son más, las buenas o las malas? Y la gente dice muchas veces, bueno, creo que son más las malas. Realmente la Biblia no da pie a ese tipo de analogía, porque para Dios no existen en el hombre las obras buenas, no existe esa balanza. Todo lo que somos y hacemos delante de Dios está mal, porque lo que Dios exige no es un 8, un 9, un 7, lo que Dios exige del hombre, ¿qué es? La perfección, la justicia. Y entonces, si estamos totalmente corrompidos, esto nos lleva también a la conclusión que somos inhábiles, impotentes, incapaces de salvarnos por nosotros mismos, incapaces de ir a Dios voluntariamente. Por eso Cristo dirá, ninguno puede venir a mí, fíjense, no ninguno quiere, dice, ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. No hay quien busque a Dios, y entre otras expresiones, ¿no?
Bueno, Romanos 3, 10 al 18 ya lo leímos, nos faltó la parte del verso 13 que dice: sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Incluso los miembros del cuerpo, que por sí solos no son pecaminosos, fungen como vehículos, instrumentos para nuestra corrupción. Menciona la garganta, la boca, la lengua, los ojos, los pies. Estamos totalmente infectados por el mal. Vuelvo a repetir, hermanos, no se confundan. Para mí, para usted, ¿existen personas buenas o no? Sí, delante de mí sí, pero delante de Dios no. Para Dios no existe alguien bueno o justo. Job 25 del 4 al 6, no sé si ya lo leímos, pero si alguien le da lectura, por favor, de nuevo. ¿Sí? ¿Quién guste? ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Cómo será limpio el que nace de mujer? He aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente, y las estrellas son limpias delante de sus ojos. ¿Cuánto menos el hombre, que es un gusano, y el hijo de hombre también gusano? Noten lo que dice Job, porque es fuerte, ¿no? ¿Cómo se justificará el hombre para con Dios? La pregunta es una pregunta que tiene implícita la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Imposible. ¿Cristo lo dijo o no? Para los hombres esto es imposible. Claro que para Dios es posible. Pero ¿cómo se justificará el hombre para con Dios? ¿O cómo será limpio el que nace de mujer? Miren, he aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Verso 6 es muy fuerte, véanlo. ¿Cuánto menos el hombre que es, ¿qué? Un gusano. Es una metáfora, obviamente. Y el hijo de hombre también, gusano. No solamente habla del hombre, sino también del producto del hombre. ¿Cuál es el producto del hombre? Su hijo, su descendencia. Somos malos y estamos corrompidos delante de Dios. Job 15, del 14 al 16. Básicamente es un paralelo a lo que leímos en el 25. Pongan mucha atención, este pasaje en particular es muy importante. Job 15, verso 14 al 16. Dice de la siguiente manera, ¿lo tenemos todos? ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? Es lo mismo pero al revés, ¿verdad? 15. He aquí, en sus santos no confía. ¿Saben quiénes son sus santos en ese contexto? En este contexto sus santos son sus ángeles. Fíjense, he aquí en sus santos no confía, y ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. Cuánto menos el hombre, ¿cómo le llama? Abominable y vil, que bebe la iniquidad, ¿como qué? Como agua. Obviamente estamos en un libro poético, pero eso no le quita el hecho de que está hablando de la naturaleza del ser humano delante de Dios. Isaías 64:6, por favor. Si bien todos nosotros somos como suciedad, no somos suciedad, ¿verdad? Somos como suciedad, es una metáfora. Somos como suciedad y todas nuestras justicias, ¿existen en el hombre justicias? ¿Existen en el hombre buenas obras? Fíjense lo que dice el verso. Y todas nuestras justicias, o sea, sí, desde una perspectiva las hay, pero esas buenas acciones, ¿qué son? Como un trapo de inmundicia. Ya no son buenas, ya no son justas, porque se consideran aquí un trapo de inmundicia. Vamos a entender un poquito la metáfora que usa Isaías. A ver, en aquellos días, el trapo de inmundicia era un título que se le daba al trapo que usaban las mujeres
en su periodo menstrual, ¿sale? Entonces ese trapo, tarde que temprano, se corrompía o se infectaba por ese flujo sucio, y por mucho que el trapo fuese bueno, terminaba sucio y mal, ¿no? También se le llamaba trapo de inmundicia al trapo que usaban los leprosos para limpiarse la pus y la carne podrida de la carne, o de la piel en este caso, y ese trapo con los días, con las semanas, se infectaba con esa lepra y terminaba desintegrado básicamente. Así son nuestras buenas acciones. Existen personas que pueden donar bienes a los pobres, que pueden darle comer al necesitado, que pueden darle alojo al forastero, pero esas buenas acciones, por nuestra infección pecaminosa, terminan también contaminadas. Esas acciones terminan siendo obras de injusticia. Espero que hasta aquí entendamos que no tenemos ninguna posibilidad, que el ser humano no tiene ninguna posibilidad de ser salvo delante de Dios. ¿Puede? No puede. ¿Alguien se puede salvar? Nadie se puede salvar. Es imposible. Pastor, pero si me arrepiento, tampoco. No te puede salvar el arrepentimiento. Para que Dios pueda salvar a un hombre o a los hombres, se necesita llenar con sus estándares, se necesita cumplir la justicia perfecta. Y entonces aquí el valor de la salvación ni siquiera está en nuestro arrepentimiento ni en nuestra fe. Aquí el valor de nuestra salvación radica en una persona, en la justicia del Cristo. ¿Se entiende? ¿De qué vale nuestra fe sin Cristo, hermanos? De nada. ¿De qué vale nuestro arrepentimiento sin Cristo? De nada. Lo que tiene valor es la justicia que Él ganó, justicia que ningún hombre podía ganar. ¿Se entiende? Así que para los hombres esto es imposible, básicamente. Génesis 6:5, en voz alta, por favor. Y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente de mal. Bueno, ya desde la época prediluvial, antes del diluvio, se dice que Dios vio el corazón de los hombres y notó que el designio del pensamiento de cada uno de ellos estaba de continuo, o sea, constantemente hacia el mal, solamente así. Como ya dijimos, existe la tendencia a pensar que el hombre es mitad bueno y mitad malo. Incluso algunas personas hacen la pregunta, ¿no? Si hoy muriera, ¿iría al cielo o al infierno? Ya explicamos un poquito esto, ¿no? Lo que podemos responder, pues mis obras buenas son más que las malas, por lo tanto voy al cielo. ¿Hay personas que responden así? Sí, yo tengo más obras buenas, yo creo que sí me voy al cielo. Bueno, no han dimensionado lo que significa ser un pecador. Cuando le preguntamos a alguien, ¿usted es un pecador?, la respuesta común, ¿cuál es? Sí, todos somos pecadores. ¿Pero por qué menciona a todos? Porque es la tendencia natural a no sentirnos solos. ¿Se entiende? Ejemplo, en los 80s, ¿cuándo miraba usted a un homosexual marchar por la plaza y exigir derechos? Nunca. Pero como hay un grupo más grande, ¿no? Hoy lo que era malo antes se normaliza de tal forma que se puede alivianar la carga o el remordimiento o la conciencia. En ese sentido, debemos entender que ser un pecador no se puede entender a la luz de ver a otro pecador. Para entender qué tan malos somos, necesitamos examinar primero qué tan bueno y tan perfecto es Dios. Hay dos cosas que básicamente el hombre siempre busca borrar del mapa: el pecador, qué tan malo soy, y por otra parte, qué tan bueno es Dios. A Dios nos lo pintan como un ser barbón, viejito, una especie de Santa Claus que no viene en diciembre sino todo el año y que nos puede dar todo lo que querramos porque Él es muy bueno. Bueno, eso no es bondad. Básicamente esa es una distorsión de quién es Dios. Y en ese sentido, el error radica en que, aunque desde el punto de vista humano el hombre sí tiene cosas buenas, ante Dios todo está corrupto. Dios, como dijimos, no es el profesor de primaria que se conforma con un 6 o un 9 para pasar el examen. Dios es perfecto y exige una justicia perfecta para nuestra justificación. ¿Para qué vengo entonces?, dirá alguien. Bueno, precisamente
qué bueno que está entendiendo usted. Usted está perdido, no se puede salvar. No importan sus diezmos, su asistencia, su fidelidad, sus obras. Usted y yo estamos perdidos, no podemos salvarnos por nosotros. Dios no acepta ni siquiera el 9.9 de nuestra justicia para salvarnos. Y en todo caso nadie, que quede claro, ¿verdad? Nadie es bueno, justo o recto ante Dios. Ya leímos Romanos 3:23, creo que no, por cuanto todos pecaron y están faltos de la gloria de Dios. Y siendo un poco más realistas, la Biblia dice que el hombre es incluso un aborrecedor de Dios. No solamente es que usted falla, o que yo fallo, es que desde que nacemos somos aborrecedores de Dios. ¿Cómo? Si yo nunca he dicho que odio a Dios. Bueno, usted tal vez no lo ha dicho ni yo, pero nuestros pensamientos, nuestras inclinaciones y nuestras acciones dicen que lo odiamos con todo nuestro corazón. Y por eso necesitamos arrepentirnos, porque el infierno básicamente es eso, una existencia sin la presencia de Dios, puesto que así lo hemos decidido, ¿no? No piensen que estoy diciendo algo antibíblico. Romanos 1:28 al 31 define al ser humano como un ser que aborrece a Dios desde su concepción, básicamente, o desde que tiene conciencia en este caso. Y vuelvo a repetir, no se trata de que usted diga yo le tengo un rencor a Dios o lo odio. Más bien es el hecho de que todas nuestras acciones, pensamientos e inclinaciones, desde que somos conscientes, van en contra de Él. Mire, cuando una persona te dice, mira, yo quiero una buena amistad contigo, pero no me prediques de Dios ni de Jesucristo, por más respetuoso que sea, y aunque no te diga yo odio a Jesucristo, lo que te está diciendo básicamente es eso. Si yo no quiero nada con Él, es porque te está diciendo yo lo aborrezco, no quiero tener nada con Él, básicamente. De manera muy política o respetuosa, pero es lo que existe en su naturaleza. Romanos 1:28 al 31. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores. ¿Qué dice después, hermanos? Aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Bueno, usted dirá, pues yo no estoy en esa lista. Todos estábamos en esa lista y espero que nadie esté ya en esa lista, pero antes de Cristo todos nosotros éramos así. Siguiente punto, hermanos. La justicia de Dios exige que el pecador pague por sus pecados. Bueno, la justicia de Dios es tan perfecta, pura e ilimitada que Dios no debe pasar por alto los pecados del hombre. ¿Se imagina usted a un juez que dice ser bueno en la ciudad y que anda perdonando a los infractores por doquier? ¿Sería bueno o no? Imagina que usted se pasa el semáforo y llega con el juez y el juez le dice, no se preocupe, mire, yo entiendo que a veces andamos un poquito acelerados, que no nos importa mucho la ley, lo perdono, váyase, no pague la infracción. ¿Diría usted qué buen juez? Bueno, tal vez si le toca a usted o a mí, diríamos qué buena onda, ¿no? Pero no fue buena onda, eso no es justo. Pero cuando vemos a un asesino ser perdonado, imaginemos que eso pase, y ha pasado, ¿no? Ha pasado durante muchos años en nuestro país, y el juez le dice, te justificamos, te exoneramos, te perdonamos. ¿Sería eso justicia? ¿No? Debemos entender que la justicia demanda la condena del injusto, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. O sea, si Dios anda perdonando al pecador nada más porque sí, hermano, ¿sería eso bueno? Eso no es bueno, eso es injusticia, eso es maldad pura. Dios mismo dice que Él aborrece ese tipo de acciones. Y entonces surge la pregunta, entonces ¿cómo me va a perdonar? Otra vez llegamos al punto central de nuestra fe, Jesús de Nazaret. Solo por Cristo podemos obtener ese perdón y esa justificación. Salmo 7:11, por favor, en voz alta, a quien guste. Dios
Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Aparte de que estamos ante un antropopatismo, que es la ira de Dios, que ya se explicará después, ya se ha explicado también, lo que debemos mencionar es que Dios es un juez justo. Dios no puede hacer injusticia. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. ¿Qué es la ira de Dios? Muerte. ¿Y qué es la muerte? Una existencia sin la presencia de Dios. En ese sentido, el hombre debe pagar la condena máxima, y es en este punto que el hombre debe entender su gran problema ante Dios. De alguna manera, esto es a lo que la Biblia nos conduce, a una autoevaluación y reconocimiento de nuestro pecado y condena. Romanos 2:5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Noten cómo ese verso al final le llama el justo juicio de Dios. Ahora, tenemos que preguntarnos algo, hermanos, antes de seguir con esto. ¿Dios quiere condenar al hombre? ¿No? ¿Dios desea condenarlo? ¿Se complace en eso? ¿Pero Dios debe condenarlo? ¿Sí o no? ¿Dios debe o no, hermanos? Sí debe condenar al hombre. Miren, el cual quiere que todos los hombres sean salvos, porque tú no quieres la muerte del impío. Es lo que dice Ezequiel. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo, no deseando que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Bueno, una cosa es el deseo de Dios y otra cosa es lo que se debe hacer por su misma naturaleza. Su misma naturaleza, que es amor, ¿nos debe condenar? Sí, porque el amor no puede ir en contra de la justicia. ¿Qué es el amor? Justicia. A veces pensamos que Dios es un Dios con diferentes caras o diferentes partes, ¿no? Dios es amor, Dios es justicia, Dios es santidad, Dios es perdón. Bueno, es que Dios no tiene diferentes partes. Cuando hablamos de los atributos de Dios, ¿han escuchado esa expresión? No es que Dios tenga muchos atributos, es una expresión que se usa para que nosotros lo podamos entender. Pero Dios es un ser simple. ¿Qué significa eso? Un ser simple quiere decir que Dios es único, que no está dividido, que no tiene diferentes partes. La esencia de Dios es amor. Y ese amor es justo, y ese amor es misericordioso, y ese amor es perdón, y ese amor es santidad, ¿se entiende? El atributo de Dios básicamente es el amor, pero no va en contra de lo otro que hemos mencionado, ¿no? El amor es lo que nos salva, pero el amor también, de alguna manera, es lo que nos lleva a la condenación por nuestro pecado. Hay un texto que me gusta, está en Éxodo, a ver si lo encontramos. Éxodo 33, me parece. Éxodo 34. ¿Lo tenemos, hermanos? Vean lo que dice el versículo 6. Y pasando el Señor por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte. ¿Quién es Dios? Un ser fuerte. ¿Qué más? Misericordioso y piadoso. Qué bonito, ¿no? Tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. ¿Dios perdona o no? ¿Dios es misericordioso o no? Sí, y vean lo que sigue diciendo el versículo 7. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. ¿Dios puede perdonar a un asesino? ¿Dios puede perdonar a cualquier persona? Sí, pero vean lo que dice después. Y que de ningún modo tendrá por inocente ¿a quién? Ah, caray. Entonces, ¿cómo, no? ¿Cómo dice por una parte que perdona y por otra parte dice que no tendrá por inocente ¿a quién? Al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos
y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Bueno, ¿cómo está eso? ¿Cómo está esto de que por una parte Dios perdona y por otra parte no puede pasar por alto la maldad? Bueno, es que las dos cosas son una realidad. Dios es un Dios que perdona y Dios es un Dios que no puede pasar por alto la maldad. Pero pregunta, ¿cómo es que Dios nos ha perdonado y nos ha justificado y a la misma vez no pasó por alto la maldad? Sencillo, porque la maldad Dios la condenó ¿en quién? En Cristo. Cuando Cristo muere en la cruz, Dios estaba condenándonos a todos nosotros en Él. En Él fuimos condenados, ¿se entiende? En Cristo fueron pagados todos nuestros pecados. Y cuando usted puso su fe en Cristo, usted pudo obtener el perdón y la justificación, porque Él ganó una justicia perfecta y pagó por los pecados derramando su sangre en la cruz. Esa es la única respuesta que encontramos en la Biblia. Ninguna religión, ni el budismo, ni el confucianismo, ni el islam, ninguna religión, ninguna secta puede responder esta pregunta. ¿Cómo Dios puede armonizar su misericordia con la justicia? Solo se puede responder por medio de Jesucristo, hermanos. La Biblia habla entonces de la condena usando muchos símbolos, creo que eso también ya lo hemos explicado. Símbolos como infierno, que es el más famoso, ¿verdad? Es la palabra, creo que es griega en este caso, Gehenna, que alude a un valle donde se desataban algunas guerras, por lo regular quedaban escombros. Con el tiempo ese lugar se convirtió en un gran basurero, donde el fuego ardía todos los días, ¿no?, para consumir la basura. De ahí viene el concepto metafórico infierno. También se usa la expresión lago de fuego, tinieblas de afuera, lloro y crujir de dientes, entre otras. Sin embargo, la condena se explica a sí misma como una existencia separada de la presencia de Dios. Y esto es lo más horroroso que una persona puede experimentar. O sea, lo peor de la condenación no es que usted va a estar ahí en el infierno, ¿eh? Lo peor de todo esto es que Dios no va a estar con usted. Miren, ¿Dios está con todos los hombres o no? Sí, pero Dios no está en todos los hombres, eso es diferente. Pero llegará el momento que ni siquiera Dios va a estar con ellos. Vean por favor Mateo 25:41 en voz alta, quien guste, y alguien más, segunda carta a Tesalonicenses 1:9. En voz alta, por favor. Sí. ¿En qué consiste la condenación? No piense usted que la condenación es horrible por el hecho de que hay fuego. Esos son símbolos. Por el hecho de que hay tinieblas. Todos estos son símbolos, metáforas. ¿En qué consiste la condenación? Simplemente es la existencia del ser humano sin la presencia de Dios. ¿No se imagina usted que el infierno es un lugar donde está usted bailando y tomando, ¿verdad? Donde estaremos ahí con todos los amigos? O sea, la condenación básicamente es la ausencia de Dios por toda la eternidad. Ni siquiera es Dios activamente lastimándonos. Es simplemente Dios respetando nuestra decisión de no tener contacto con Él. También si alguien lee la segunda carta a Tesalonicenses 1:9, por favor. Porque ellos mismos cuentan de nosotros. ¿Es la segunda? Por favor, quien guste, no importa quién sea. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Vean, ¿en qué consiste la condenación? Es en ser excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Bueno, debo mencionar que si usted hoy no ha escuchado nunca esto, no ha colocado su fe en Jesucristo, tal vez usted dice, pues yo vengo a la iglesia porque me invitan mis papás, ¿no? O mi familiar o mi amigo, pues para pasar el rato, ¿no? Ya para que no presionen. Bueno, le queremos decir que lo que acabamos de decir hoy, lo que hemos reflexionado,
Es algo bastante grave. No queremos que usted muera, no queremos que usted se vaya de este lugar sin entender que hubo alguien que ya pagó por nuestros pecados, que Dios se hizo carne en la persona de Cristo y llevó una vida perfecta y justa, sin pecar jamás, quien murió en la cruz y resucitó al tercer día para nuestra justificación. Lo único que Dios exige de usted es fe en Él, que usted crea en Jesucristo. El que en Él cree no será avergonzado. Justificados pues por la fe en Cristo tenemos paz para con Dios. Entonces Dios le está regalando una salvación. El perdón ya se dio, la salvación ya se dio, pero nos apropiamos de esa salvación solamente creyendo en Jesús de Nazaret. No tiene usted que repetir una oración, no tiene que pasar aquí al frente, solo usted tiene que arreglar cuentas con el Señor, colocando su fe en Él, porque la salvación es gratuita y nunca podríamos ser salvos si no es por Jesucristo. 3 preguntas a reflexionar. ¿En qué momento es considerado pecador un ser humano? ¿Quién responde a esa pregunta? Fíjense la pregunta. ¿En qué momento es considerado pecador un ser humano? Desde que nace, desde que ya está en el vientre, ¿verdad? Segunda pregunta. ¿En qué momento es considerado culpable el ser humano? Cuando despierta su conciencia. Son 2 cosas diferentes. Adán, ¿qué nos heredó? ¿El pecado o la culpa? Fíjense, no somos condenados por Adán. Somos pecadores por Adán, pero somos condenados por nuestra propia culpa. 3. ¿Cómo se define la condenación en la Biblia? La ausencia de Dios. Una existencia sin la presencia de Dios. Mis hermanos, la próxima semana seguimos con otra reflexión sobre la justificación. Que Dios les bendiga. Tenemos unos minutitos. Les invitamos a pasar por café allá atrás, quien guste. Sean todos bienvenidos, hermanos.